Bienvenidos a la tierra de los Teletubbies, porque eso pensaste, ¿no? Y este es el joven Elon Musk haciendo sus primeros pinitos. O al menos es claramente digno de esa biopic. Netflix, llámame. Ya viste el título, es un cohete de agua, pero no como uno cualquiera. Claro, hay un objeto, hay un impulsor, pero hey, hay algo más. Este fue uno de mis proyectos favoritos en la Facultad de Ingeniería Aeroacuática. Lo dije bien, ¿eh? Cuando estudiaba en la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, saludos compañeros. Y la razón es que incluye dos técnicas muy particulares y además una lección de vida. Técnica número 1, lo que yo llamo la tuerca de Dios. Porque aprieta, pero no ahoga. Ya lo vas a entender. Técnica número 2 viene un poquito más adelante y no tiene que ver con la subida del cohete, sino con la bajada. Ten paciencia, detén la caída. Esa fue una clave. Y la lección de vida, hey, es la respuesta a por qué cohetes de agua encontrarás muchos, con instrucciones, detalles, ejemplos y videos. Pero este tiene jabón líquido. ¿Por qué? Con calma, Padawan, todo se revelará ante tus ojos. Pero ahora que ya tenemos la tuerca de Dios, o como se conoce técnicamente la tubituerca, lista, que sí, la tubituerca, escribe a la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría y pregunta. En cualquier caso, conozcas a profundidad el lenguaje técnico o no, creo que ya vas a poder ir concluyendo cuál es la gracia de la tubituerca y que además no es exclusivo de este experimento o proyecto. La gracia de estos experimentos no solo es que te diviertas viéndolos o que incluso alguna vez te atrevas a hacer alguno, sino que puedas tomar técnicas y algún día estarás frente a una situación aparentemente insoluble y digas ¡ah! ¡La tubituerca! Y como ves, la palabra tubi nos remite una vez más a la imagen inicial, a que pensaste en los Teletubbies, aunque no todo el mundo pensó en los Teletubbies. Hubo quien pensó en el fondo original de Windows XP, pero hey, cada quien tiene su propia mentalidad, Bill Gates, Steve Jobs, todo vale. Pregunta para ti, si ya construimos ese cohete con 3 compartimientos o compartimentos, como lo dicen donde tú vives, y los dos se valen, ¿por qué estamos colocando ahora una especie de recubrimiento? Plástico, justo donde va la cola y la tapa. Yo creo que ya sabes por qué, ¿no? No te lo voy a decir, pero te doy una pista. Empieza por aero y termina por dinámica. Vamos, tú puedes. Y ahora llegamos a lo que probablemente es aún más interesante que el cohete mismo, y ya lo estás viendo en acción. Lo que se está construyendo acá, y presta atención, es el mecanismo de lanzamiento o de despliegue del paracaídas de regreso a tierra. Verás que parece una especie de puerta giratoria, un ascensor circular, pero mejor llámalo descensor. Y sí es cierto, no te estoy contando nada porque quiero que lo veas. Puedo decirte, sin lugar a dudas, que es uno de los mecanismos más interesantes que hemos hecho en todos los proyectos de The Q. ¿Observas? Abre, cierra y ahora... Esto no lo esperabas, ¿verdad? De los Teletubbies a Thomas, el tren. Esto es lo que se llama un Tommy Timer, es decir, un temporizador Tommy. Nadie sabe, o al menos yo no, por qué lo llaman originalmente así, pero es el mecanismo que nos va a permitir que el paracaídas de regreso a tierra de nuestro valioso dispositivo se despliegue una vez que el ascenso haya terminado. Y esto que vas a ver ahora es el toque final, lo vamos a colocar en el lugar de apertura del compartimiento, o compartimento, ya lo dije, ¿no? Del paracaídas. Y este es el toque. La pajita, pitillo, popote, sorbete, bla 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 bla, le permite activarse y abrirse. ¡Ta-tararán! ¿Qué tal? Y ahora, el material del paracaídas como tal, que se va a guardar en nuestro pequeño tecnológicamente antiguo habitáculo. Ah, joven Elon Musk, qué ingenioso eras. Ya se te veía, madera, ya se te veía. ¿Recuerdas cuando estudiábamos en la Facultad de Ingeniería Aeroacuática? Allá en la Universidad Tecnológica de La Habana, que cruzábamos el camino al campo de pelota, que es el campo de béisbol, cuando podíamos coger un 10, ¿te acuerdas? Y nos decías a todos, yo voy a crear un cohete. Luego perdiste el acento, pero el cohete lo hiciste. Regreso a una pregunta previa. Estamos colocándole aletas al cohete. ¿Por qué? Pues la respuesta es la misma de antes. Empieza por aero, ya sabes.
Ok, construimos cohete, construimos mecanismo de despliegue de paracaídas. Eso no es suficiente. Bueno, al menos para nosotros no. Necesitamos una base de lanzamiento. No tiene demasiado misterio, excepto si tal vez te estás preguntando a estas alturas, pero en la lista de materiales no aparecía un corcho. Pues sí, aparecía un corcho, y una válvula de neumático de bicicleta, que ahora hace su ilustrosa aparición. ¿Cómo que es ilustrosa? ¿Cómo que no existe la palabra? Aparece en el mismo diccionario donde aparece tubituerca. Claro, un diccionario técnico. Tranquilo, Padawan, todo tomará sentido. Observa. Así. Lo tenemos todo. Hora de ir a la tierra de los Teletubbies a hacer nuestras pruebas. Si recuerdas los Teletubbies, ¿no? Tinky Winky, Dipsy, La Po. ¿Y el bebé, Donald Trump? ¿Qué era el bebé? ¿No sabías que era Donald Trump? Y ahora entra en acción nuestro misterioso ingrediente, jabón líquido. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué lo necesita? Depende. Solo si aplicas una cierta filosofía de vida. Te voy a dar ciertos datos. El jabón líquido va únicamente en el que, de abajo hacia arriba es el primer compartimiento, mento. El agua va en el resto. ¿Por qué? ¿Por qué el jabón va ahí? ¿Por qué? ¿Qué filosofía de vida? Conoce esta lagartija que aún no conoces tú. Bueno, la lagartija no tiene nada que ver, se llama Nela y es una mascota que teníamos cuando estábamos en la universidad. Claro, porque Nela era la costurera que nos arreglaba los uniformes. Hey, luego te cuento, que nos distraemos. Ya salió el cohete, ¿ya te diste cuenta por qué el jabón? No, mira bien, porque el jabón, mira. Hasta otro ángulo te di. ¿No? Ok, cámara lenta. Mira por qué el jabón. ¿Ya lo tienes? Exacto, porque en la vida no basta con ser, también hay que parecer. Y ahí lo tienes, otro exitoso proyecto filosófico de DaQ.